David Lynch, cineasta, guionista, productor y artista visual estadounidense, conocido por su estilo distintivo y su enfoque surrealista en el cine y la televisión. Nació el 20 de enero de 1946 en Missoula, Montana. Desde edad temprana, Lynch mostró interés por el arte y la creatividad, lo que le llevó a estudiar en la Escuela de Bellas Artes en Pensilvania, donde se graduó en 1969. Su carrera cinematográfica comenzó a tomar forma con cortometrajes como Six Men Getting Sick en 1966 y The Alphabet en 1968. Sin embargo, su primer gran éxito llegó con Eraserhead en 1977, una obra maestra del cine de culto que exploraba temas de ansiedad y paternidad en un entorno surrealista y distópico. Este film estableció su reputación como innovador en el cine independiente. Lynch continuó su carrera con películas como Blue Velvet o Terciopelo Azul en 1986, que se adentra en la oscuridad del suburbio estadounidense, y Mulholland Drive en el 2001, una compleja narración sobre Hollywood que ganó el Oscar a la mejor dirección. Su estilo es conocido por su atmósfera inquietante, sus personajes excéntricos y su habilidad para combinar lo mundano con lo surrealista. Además de su trabajo en el cine, Lynch es conocido por la serie de televisión Twin Peaks o Cumbres Gemelas de 1990 al 91, la cual se convirtió en un fenómeno cultural y revitalizó el género de la televisión de misterio. La serie fue aclamada por su originalidad y mezcla de intriga, humor y surrealismo. En el 2017, Lynch regresó al mundo de Twin Peaks con una tercera temporada que continúa explorando los temas y personajes de la serie original. A lo largo de su carrera, Lynch ha sido reconocido con numerosos premios y honores, incluyendo el premio de la Academia al Mejor Director por Mulholland Drive. Además de su trabajo en cine y televisión, también ha incursionado en la música y las artes visuales, creando obras que reflejan su visión única del mundo. David Lynch es considerado uno de los directores más influyentes y originales de su generación, y su trabajo continúa inspirando a cineastas y artistas de todo el mundo. Su enfoque distintivo y su capacidad para evocar emociones complejas lo han consolidado como una figura icónica en la cultura contemporánea. David Lynch es conocido también por su estilo de vida y sus peculiaridades. Aquí, en este podcast, te diremos las 10 peculiaridades de David Lynch que probablemente no conocías. Gracias, David Lynch, por tu trabajo, por todas esas poesías oníricas y visuales que nos diste. Generaciones y generaciones te seguirán recordando y apoyándose en tus trabajos. Se fue un grande, se fue un artista. Comenzamos. Hola a todos nuestros seguidores de Zona Psique. Bienvenidos sean a un podcast más de Zona Psique. Este podcast es un podcast especial dedicado en homenaje a David Lynch, que denominé un psique homenaje, ¿verdad? Estaba yo pensando cómo ponerle de título, pero pues a fin de cuentas yo dije un psique homenaje queda bien. Y pues bueno, como mera introducción, vimos también esta cápsula pequeña que hice con mucho cariño. Y pues bueno, para esto me va a hacer compañía y colaboración quien es Verónica Ordeñana, psicoanalista en Ciudad de Puebla. Hola, ¿cómo estás, Vero? Muy bien, y ahora el formato se va a ver un poco extraño, bien surrealista el estilo de David Lynch, porque tú sí estás en plano horizontal y yo estoy en plano vertical y me acabo de dar de cuenta. Sí. Como a los seguidores de Zona Psique, ¿no? A los espectadores que se toman el tiempo para escucharnos, para vernos, pues seguimos aquí, ¿no? Arrancando este 2025 y pues con homenajes, curiosamente con homenajes. Así es. Y pues bueno, David Lynch es dijésemos, fue un grande del cine, ¿no? Y no solamente del cine, porque incursionó en la música, fue youtuber, dio masterclass, algunas de sus canciones también estuvieron en algunas de sus películas y series. Ya como un breve resumen, pues diríamos que nació en Montana, Missoula, ¿no? En Los Ángeles. Como ya sabemos, fue director de cine, guionista, artista, productor de música electrónica, ¿verdad? Empezó en el cine, empezó a ser más serio, por así decirlo, en el cine, con Eraserhead o Cabeza de Borrador, ¿no? Posteriormente, Blue Velvet, que también fue muy, muy aclamada, Blue Velvet, ¿no? Que es una película bastante profunda en la cual ahí habla sobre un trastorno, ¿no? Que tiene un trastorno ya sexual, que es muy interesante.
Posteriormente, pues pasamos con Mulholland Drive en el 2001, ¿no? Y claro, sin olvidar la serie de televisión Twin Peaks o Cumbres Gemelas, ¿no? Eh, este director obviamente nos habla de una narrativa onírica, ¿verdad? Y dicen que analizar una de sus series o una de sus películas es como analizar un sueño, porque no tiene un orden cronológico, no tiene una lógica común y esa lógica, dijéramos que es una lógica surrealista, onírica, ¿no? Entonces, meterse a una película de Lynch es como meterse en un sueño, ¿no? Él tuvo un amor muy grande por el dadaísmo y el surrealismo, que pues lo vemos presente en sus películas y tiene una atmósfera muy misteriosa siempre en las películas, ¿no? Algo curioso es que de niño él le impresionó ver a una mujer ensangrentada, con la cara ensangrentada, ¿no? Y eso fue como que un inicio entre el miedo, paranoia y demás, pero lo transformó en arte. De alguna forma, sus películas son un escape a la comprensión racional, ¿verdad? Donde el espectador se hace inmerso en algo inconsciente, por así decirlo, ¿no? Hay muy pocos directores como Lynch, cabe decir que es muy auténtico y personalmente pues yo lo admiro mucho y es un referente, ¿no? Siempre contemporáneo del cine y del arte, ¿no? Y pues vamos a hablar de él, aquí hablamos de lo que queremos porque pues casi no, pero esperemos que les guste mucho y pues cómo vas, Vero? No se escucha tu audio. El audio, sí, el audio, ya lo abrí. Decía que David Lynch es, lo conozco más del lado del cine, ¿no? En las producciones. Me sorprendió ahora que se hizo ese trabajo de investigar un poco más a profundidad y encontrarme con cosas que no pensara que David Lynch se hubiera arriesgado a hacerlas, ¿no? Como esta cuestión del influencer, como esta cuestión de adentrarse a generar música electrónica, sobre todo, ¿no? O sea, creo que como artista contemporáneo rompió muchas cosas, ¿no? O sea, tuvo versatilidad, esta cuestión de también arriesgarse a la publicidad, al marketing, ¿no? Es como muy interesante que no era un artista convencional y creo que sí, sí tenía como en claro la visión o la pasión que a través del arte le producía y producía o transmitía a los demás, ¿no? Esta irrupción, esta forma del arte disruptiva y sobre todo siempre he señalado que hubo una obsesión por adentrarse en la psique de la experiencia humana, por mostrar ese lado oscuro tan ominoso y bueno, finalmente siempre fue el sello distintivo de todo lo que produjo, ¿no? De siempre generar esa sorpresa, pero también esa angustia, pero también esa posibilidad de que en la oscuridad hay luz. Y Ujú. también viendo algunas cosas, porque sí me chuté él, casualmente, de él solo y desgraciadamente he visto Mulholland Drive. A otra película súper reconocida y premiada Ujú. fue la del hombre elefante. También Claro. dirigió Ujú. esa película del hombre elefante que también generó como mucho polémica. De hecho, fue la segunda producción después de eh, Head, ¿no? Cabeza borradora. Ujú. Eh, porque atrajo la atención Y que fue un hecho espérame, lo real. voy a buscar De acá. hecho, bueno, el actor y Sí, todo su maquillaje y demás, de formación, era muy parecido al caso real, ¿no? Entonces, sí, impactaba visualmente. Lo que Lynch quiere que el espectador es que se pregunte cosas, ¿no? Así como que, ¿qué estoy viendo? pues mira, yo creo que hay una irrupción. Yo no sé si es el espectador que lo ve se pregunta cosas, pero sí es un referente, la de Mulholland Drive, para la mayoría de los psicoanalistas en función del sueño. A mí me queda claro que, y a veces lo que me salta un poquito de David Lynch, no, mucha influencia de muchos cineastas. Tiene mucha influencia existencialista y sobre todo de Kafka. Pero no sé si en su momento también tuvo influencia de psicoanálisis, porque a través de Grandmother inevitablemente Claro. me puso a analizar
desde esta posición, y relacionaba cosas con Totem y Tabú, con la cuestión del padre primordial, ¿no? El amor, cómo se juega dentro de lo grotesco. No lo citan como cine gore, o no lo citan o no lo reconocen dentro de estas vertientes de cine actual, como por ejemplo la de la sustancia Ujú. que ahora salió, que está considerada como eh, no es gore, ay, lo tengo acá, se me fue, Es lo que moví, la sustancia, el hombre elefante, todo eso tiene que ver con el terror corporal, que eso es una con el body horror, clasificación, es el body horror, ¿sí? ¿no? Terror corporal. No, o sea, es jugar, sí, o sea, el cuerpo es lo que se expone. El cuerpo es el lienzo, ¿no? Por eso también cuando vi muchas producciones de David Lynch, lo Y asocié de inmediato con otro artista francés ajá. que también, o sea, entra en una ominosidad o trabajar con el lado oscuro, que se llama Olivier Sarrazin. Si no lo han visto también, o sea, es de esos que en la performatividad que hace, sí, hay muchas cosas que logra representar de ese lado oscuro de la humanidad, ¿no? Su performatividad, su transformación es espectacular, pero sí, o sea, provoca, incomoda, o sea, te desajusta, ¿no? O sea, sí genera ese lado del arte súper disruptivo Ujú. que si no entiendes, no es que entiendas en una función intelectual, si es que no hay algo ahí que se juega, que lo aceptes, lo vas a rechazar rotundamente. Y David Lynch es así, no está considerado como parte de este body horror, ¿no? O de estas tendencias que se juegan, pero sí dentro de los trailers psicológicos, ¿no? O sea, Pues es que sí proyecta mucho y esta cuestión psíquica. mezcla varias cosas. Otra de las cosas es que a él no le gustaba que lo encasillaran como un director de, de suspense o un director de terror. O, él mezclaba muchas cosas, ¿no? El terror corporal con el terror psicológico y también con algo importante que es el terror del tiempo, que esto lo representará en Twin Peaks, ¿no? El viaje en el Sí, tiempo e interdimensional. claro, o sea, hay muchas cosas que ver. Si es surrealista, no es posible que no consideres el tiempo, Ujú. el sueño, la parte onírica de la vida, ¿no? O sea, por eso es como un referente, sí, para muchos psicoanalistas cuando tratamos de adentrarnos y puntualizar algunas cosas. Mulholland Drive es por excelencia una metáfora del sueño. Es una manera en donde podemos dar lugar a esa representación del sueño y poder Para los transmitir que no eso que han Freud dijo visto de Mulholland Drive, puedes darnos un breve síntesis de lo que trata, ¿no? sí, pero antes voy a acabar la cita que tiene que ver con el hombre elefante. Ujú. A partir de su primer largometraje de Cabeza Borradora, llama tanto la atención a el productor Mel Brooks. Y entonces él le propone que lleve y que dirija el proyecto de El hombre elefante, que como tú bien señalas, está basada en un caso real de Ujú. Joseph Merrick, un hombre inglés de clase baja que sufría de terribles deformaciones físicas y que vivió a finales del siglo XIX. O sea, sí está basado en este personaje, o bueno, más bien en este sujeto que que digamos que sí existió en vida, pero bueno, se lo retratará desde otro lado, ¿no? Y jugará muchas cosas. No puedo decir más porque no he visto esa gran película también, pero lo que sí he visto de él es Mulholland Drive y ahorita The Grandmother, ¿no? Que es un cortometraje que pueden ver en YouTube. Pero Ujú. Mulholland Drive trata, o sea, viene de un fracaso que me parece era Dune también, ¿no? Para los que ahora están viendo esta nueva producción de Dune, no es nueva producción, es un remake de lo que el David Lynch de la novela de este Frank Herbert ya se había interpretado, solo que las críticas no la recibieron nada bien Ujú. y, digamos, taquilleramente fue un fracaso. Y, digamos, hubo mucha polémica a través también de parte del Lynch, de los productores en relación a Dune, ¿no? Y bueno, también me queda claro que David Lynch, si no ponía el sello, si no quedaba a gusto con lo que producía, Exacto. no lo aceptaba, Sí, ¿no? porque él decía que primero le tenía que gustar a él.
Ujú. Sí, o era muy, muy puntual al decir, sí la dirigí, pero lo que finalmente se presentó no era parte, digamos, que yo había autorizado. Entonces, Ujú. el fracaso que pudo hacer fue a medias. Entonces, también es como muy contrastante porque cuando ves su biografía, trabajó muchísimo, muchísimo en varios espacios, en la televisión, en el cine, en la música, Hizo desde la videoclips, publicidad, hizo comerciales, hizo muchas cosas del medio, de la pantalla chica. colaboradores, ¿no? O Ajá. sea, como videoclips, por ejemplo, trabajo con algunas cosas con Michael Jackson, con Rammstein, con Mel Manson, ¿no? O Manson, ¿eh? De ese fue Manson, ¿no? Ese Por es otro, ahí, Marilyn discúlpeme, no, Manson. la parodia de que también hablamos de él. Pero Le bueno, sabe aquí a todo, usamos el ¿no? equívoco. David Lynch me parece que sí, trabajó mucho con esta parte de lo inconsciente, el arte, ¿no? De ese lado de lo ominoso y que justamente Ujú. su obsesión fue taladrearlo hasta donde pudo la psique humana, ¿no? La condición humana y saber al respecto. Por eso también dicen que él es como uno de los que representan o pudiese haber conocido muy bien y de cerca palmar la psique norteamericana, ¿no? La representaba del lado de su arte, que el arte era su lienzo para poder tener esta visión del mundo. En su documental lo pueden checar, ¿no? Hay dos documentales de él, pero bueno, no tuve la plataforma que más Ah, tiene ujú. audiencia, no lo tiene, ¿no? Hay otras plataformas que sí y se los recomiendo. Vi un trailer y quedé Sí, maravillada de cómo él va a irse narrando, ¿no? Narrando en ese documental. claro. Es interesante también saber, por ejemplo, que en su época secundaria, uno de sus vecinos le decía que su papá era pintor. Entonces le llamó la atención porque él pensó que era pintor de casas, pintor, ¿no? Y cuando entró a su estudio, pues veía que era pintor, ahora sí que artístico, ¿no? Y que tenía algunos cuadros. Y esto fue como una introducción para él al mundo del arte, ¿no? Que después, pues ya sabemos, fue al Fine Arts de Boston, ¿no? Y de ahí se encaminó a este viaje del arte, del cual pues nunca lo dejó, ¿no? Algo que me llama la atención de él es que nunca dejó de hacer lo que él le apasionaba, ¿no? Y esto nos lo dicen muchos artistas, pero pocos lo logran hacer, tal como él. En un sentido artístico, él era muy libre, ¿no? Si él participaba en un proyecto o le financiaban un proyecto en Hollywood, él decía querer toda la libertad creativa, ¿no? Y si no era así, rechazaba proyectos. Tanto fue así que en estos rechazos, pues tuvo que vivir haciendo videos, ¿no? Y comerciales. Entonces, eso es lo interesante también de este artista, ¿no? Y se dedicó ya, dijésemos, en su primer cortometraje, Six Men Getting Sick, como seis hombres se enferman, que empezó, son 57 segundos de desarrollo, ¿no? Nada más, pero llamó la atención, fue un comienzo, ¿no? Posteriormente, saca de Alphabet, ¿no? Que también fue interesante. Empezó a llamar un poco la atención, pero entra ya al mundo ya del cine, precisamente con Eraserhead, ¿no? Ya este film aprovecha los $10,000, ¿no? Que le dio una institución que fue la institución del American Film Institute. Y ese dinero pues no alcanzaba para terminar la película, pero esta película, debido a esto, la termina hasta el 77, ¿no? Tuvo que pedir dinero a amigos y familiares, incluyendo a su amigo de la infancia, Jack Fierst, eh, y al marido de la actriz Sissy Spacek, ¿no? Entonces se dedica a vender incluso hasta periódicos para financiarla, ¿no? Él daba todo por el arte y pocos artistas en realidad hacen esto, ¿no? Porque pues es difícil en un inicio vivir del arte, ¿no? Que eso es todo un tema que incluso lo hemos tratado también en otros podcasts. Y bueno, Eraserhead es una película enigmática, ¿no? Sombría. Tiene esos guiños surrealistas y pues sí como desasosiego y también como dices de lo ominoso, ¿no?
que pues diré que es una historia de un joven tranquilo, ¿no? Que vive en una especie de área industrial, cuya novia da a luz una rara, pues como una bestia, ¿no? Que no para de gemir y Lynch refiere a la película como Mi historia de Filadelfia, algo curioso, ¿no? Aludiendo al hecho de que reflejaba muy bien todas las crudas experiencias que vivió en esa ciudad y en su etapa de estudiante, claro. Entonces, de alguna forma sus vivencias las transformaba en arte, ¿no? De alguna forma sus miedos y sus ansiedades las pasaba sobre la película, ¿no? De alguna manera personificaba lo grotesco y pues daba al cine un icono fantástico, ¿no? También algo que cabe destacar es que este director, de alguna forma, el tiempo que transcurre en sus películas es como asincrónico, ¿no? O sea, no hay una, como les decía, no hay un orden claro, ¿no? Y eso de alguna forma fue una vanguardia. La crítica más avanzada de la época inmediatamente llamó a Eraserhead como una obra maestra, ¿no? Que colocó en la cabeza de la vanguardia del cine en aquel entonces, y de ahí siguió, ¿no? El gran director Stanley Kubrick afirmó con admiración que era una de sus películas favoritas, ¿no? Y de la historia también. Entonces, este éxito pues provoca que actores y técnicos pues de alguna forma quisieran seguir trabajando con Lynch en años posteriores, ¿no? Que ya como comentas después, El Hombre Elefante, que fue un éxito ya comercial del 80 al 82, pues trajo todas estas posibilidades, ¿no? ¿Cómo ves? Pues sí, finalmente se caracterizó como de los pocos cineastas que se envuelven como en esta industria del cine independiente y que muchas veces si no son aprobados o avalados por la industria, pues no tienen financiamiento. Entonces, aplicó la de pues las cosas que uno hace por amor al arte y finalmente con estas producciones, ¿no? Porque viene del fracaso y del equívoco. Me Ujú. parece que o sea, él juega con esa idea de fracaso que tenemos, porque no todas sus producciones o todo lo que ha hecho ha tenido el impacto o la aceptación, por lo mismo de el sello tan particular y su estilo para poder crearlo, ¿no? Y jugarse con estas cuestiones del psique horror, ¿no? Del body horror, ¿no? De esta cuestión del thriller psicológico o del thriller psicológico, ¿no? Y finalmente poner en juego el surrealismo, poner en acto el surrealismo, lo onírico de la vida cotidiana, como dijera en su tiempo Freud, ¿no? O sea, tiene una gran influencia que tiene que ver con esta representación simbólica del surrealismo. Y en algunas de sus producciones, sobre todo en la de Grandmother, a mí me hizo pensar en Frida Kahlo, un poco esa manera de surrealismo que trabajaba Frida, de alguna manera me lo hizo pensar de Lynch. No sé si haya tenido influencias respecto de Frida Kahlo, pero del surrealismo es súper marcado. O sea, si su arte está Ujú. fijado más en eso, o sea, el surrealismo es el sello principal que aborda cinematográficamente y en toda esta fase como artista, ¿no? Como pintor. Pero me decías, ¿no? Hablar un poco de Mulholland Drive. Sí, Mulholland Drive viene a ser como esta película, como en el caso de Elefante, del hombre elefante, que vuelve a colocar el nombre de Lynch dentro de la industria, pero sí posicionarlo como este cineasta independiente y que aun cuando la industria no acepte o no comprenda lo que intenta proyectar a través de su arte visual, eh, pudo conseguir financiamiento para hacer la de Mulholland Drive en 2021. Viene de un fracaso anterior que también no fue aceptado y entonces así como la de Terciopelo Azul, ¿no? Mulholland Drive se vuelve a posicionar, pero esta vez justo hace una crítica, me parece muy importante, de la industria. Hollywood es conocida como eh, iba a decir la isla de los sueños, ¿no? Pero es ese punto donde en los sueños justamente convergen de todos los directores, actrices. Ahora, por ejemplo, dentro de las
digamos, citas recientes en relación a David Lynch, ¿no? Él fallece el 15 de enero y justo vive un poco de esta parte eh, que yo no sé qué se juega ahí ahora pensando David Lynch, pero de los recientes incendios que hubo, ¿no? Y quedó Sí. Es que él, el set hecho cenizas, por decirlo murió de alguna por, manera. Pero por su... para cerrar con Mulholland Drive. Ajá. Mulholland Drive viene a reposicionar a David Lynch de un fracaso y no fue aceptado, ¿no? De hecho, Mulholland Drive iba a proyectarse para serie de televisión. Pionero de las series de televisiones, se dirá, fue David Lynch, ¿no? Con Twin Peaks Sí. porque lleva a Twin Peaks a la televisión después de su película, ¿no? Y hay ahí una segregado, que al final, bueno, hubo complicaciones como todo, pero Mulholland Drive va a ser igual proyectada para formato de televisión y serie. No la aceptan, ven el piloto, no les gusta, encuentra financiamiento y lo vuelve un largometraje. Y es un resultado maravilloso la de Mulholland Drive. Maravilloso. Definitivamente es una de las producciones que David Lynch, de verdad, híjole, yo no sé cómo cómo lo atemporal y en esta manera de no trabajar con una línea de tiempo pudo darle ese sentido o ese orden dentro de una lógica de tiempo. Es eso, dentro de una lógica de tiempo. Y bueno, trata justamente de ese lado oscuro o el detrás de bambalinas, de lo que implica llegar a Hollywood y esperar el gran sueño del actor, ¿no? Del cineasta, de lo que involucra justamente la fábrica de sueños, en español sería dado, la fábrica de sueños, y a partir de ahí desarrolla una historia genial, ¿no? Con unas actrices espectaculares como Naomi Watts, Laura Harrier, ¿no? Algunos otros actores como Joseph Pirux, Bill Ray, Melissa George, ¿no? Un gran reparto, pero justo en esta cuestión onírica del sueño no sabes en qué punto juega la realidad, en qué punto se quiebra y entonces lo que estábamos viendo y nos presentan no es la cotidianidad, sino la construcción del sueño, ¿no? Es la cotidianidad a partir de la construcción onírica del sueño. Espectacular, espectacular. Yo se las recomiendo, pero justamente trata de los sueños de una actriz, ¿no? Toda esta ilusión, todo este deseo de llegar, ¿no? A Hollywood y pues encontrarse con la fama. Por supuesto que la historia se va a entramar, pues, de lo que viene con el amor, ¿no? La tragedia, todas las pasiones que se juegan, las envidias, el cómo uno te arrebata esa ilusión, el otro, y entras en conflicto. Entonces, Mulholland Drive atrapa un montón de cosas, Ujú. este, que se las recomiendo. O sea, todo lo que trabaje David Lynch con sus pros, contras, ¿no? Etcétera. Mulholland Drive. Theater también es otra mini Y es que, producción que también ahí se hizo y está claro, y es que cada, ahora sí que buenísimo. cada fan tendrá su producto favorito de Lynch, por así decirlo. Este, bueno, en mi caso, pues a mí me atrapó mucho Twin Peaks, ¿no? Pero cada quien pues dirá cuál es su favorito. Recordando, por ejemplo, El Hombre Elefante fue un gran éxito comercial y obtuvo 8 nominaciones al Oscar, ¿no? Fue filmada en Londres y pues tiene en su particular, él dirá que es su particular enfoque surrealista. En estos premios a Oscar incluye el mejor director, mejor guión adaptado y de alguna forma fue el inicio comercial donde empezó a mostrarse más a otro tipo de gente, ¿no? Y empezó, dijésemos, sí, a convencer a quien no estaba tan convencido pues, del trabajo de Lynch, ¿no? Posteriormente, este cineasta acepta dirigir una superproducción adaptada a la novela de ciencia ficción, que se llama Dune, o Duna, ¿no? Del escritor Frank Herbert, para el productor italiano Dino De Laurentiis, ¿no? Con la condición de que la productora se comprometiera a financiar un segundo proyecto, del cual
él tendría, como te decía, la libertad creativa, ¿no? Él le gustaba que se comprometieran a que le dieran esa libertad. Entonces, el productor esperaba que Dune, en el 84, se saliera a la luz. Supondría algo así como una nueva guerra de las galaxias, ¿verdad? Pero la película resultó Ujú, un fiasco comercial. Entonces, fue vapuleada por la crítica. Se calculó que ingresarían 45 millones de dólares, de los que al final solamente quedaron 27.4, ¿no? Entonces, para compensar pérdidas, el estudio elaboró una versión alargada para la televisión que desvirtuaba el montaje del director y que Lynch desautorizó, pero categóricamente, ¿no? Y eso también era ujú. muy distintivo en él, como tú decías, ¿no? Esto no lo hice yo y no me involucren, ¿no? Era muy marcado en eso. Y bueno, Blue Velvet, como dices, Terciopelo Azul, pues tuvo un gran éxito en la crítica, ¿no? Y proporciona a Lynch una segunda nominación al Oscar como mejor director, que para mí también es una de mis favoritas. La película presenta algunos lugares comunes en su cine, ¿no? Una ciudad puesta en escena, ciertos episodios y conductas inexplicables, mujeres ultrajadas, eh, malsanos de la ciudad, ¿no? Que el malvado pues tenía un problema y un trauma sexual, ¿no? Y de alguna forma utiliza de una forma muy poco convencional canciones antiguas, ¿no? Eso es lo que llama la atención de esa película. Blue Velvet, dentro de esas canciones, Blue Velvet tiene Bobby Vinton, ¿no? In Dreams, The Roy Orbison, que suenan como bastante extrañas dentro de la producción. Y eso llama mucho la atención porque entre las escenas y estas canciones antiguas, pues da la sensación de que es atemporal, ¿no? La película. Ya dijésemos también que el director Woody Allen, en la cinta Hannah y sus hermanas, en algún momento fue nominada como mejor película, afirma él que Blue Velvet era la mejor del año, ¿no? Y eso fue interesante. ¿Cómo ves? ¿Sí me escuchas? Pasó algo ahí. No, 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 no. Apagué el micrófono y la cámara porque, bueno, rápidamente atendí un asunto, pero bueno, ya, ya, ya. Ya estamos de vuelta. Sí, te estaba escuchando, ¿no? Ok. Estaba citando, pues bueno, este trabajo cinematográfico que ha hecho, los tiempos cronológicos en los cuales estuvo y te estuviste atendiendo, ¿no? Por ejemplo, de Terciopelo Azul, que como bien dices, ahí habla acerca de cuestiones de la sexualidad humana, ¿no? Y como en la relación amorosa también pues, pueden trocarse eh, estas situaciones que más allá de citar estructuras, ¿no? Porque pues bueno, ahora viene justamente el debate dentro de los psicoanalistas, ¿no? O dentro del campo psicoanalítico considerar si es viable o no, o si es ético o no, trabajar en función de estructuras, ¿no? Es preestablecer antes de escuchar al analizante y encasillarlo un poco al estilo psiquiátrico, ¿no? En una cuestión de neurosis, perversión o psicosis. Estamos de regreso de este breve corte que fue inesperado y bueno, ahí se me pasó a avisar. Bueno, la obra de Lynch, como mencionábamos, pues es muy interesante porque es enigmática, onírica, siniestra, ominosa, tiene de todo un poco. Y porque incluso hasta tiene comedia, ¿no? Entonces, ¿quién puede hacer esto? Pues nada más, nada menos que David Lynch, ¿no? Yo no he visto algún otro director mezclando este tipo de cosas. Y bueno, cabe decir, hablando ya de la serie Twin Peaks, dijésemos que no tuvo una financiación luego para esta serie, sino que fue a finales de los ochentas, donde él opta por colaborar con el productor televisivo Mark Frost en esta serie televisiva en Twin Peaks. Acerca de esta Twin Peaks, habla de acerca de una pequeña localidad de Washington donde ocurren sucesos extraños. La historia se centra en investigaciones realizadas por el agente especial del FBI llamado Dale Cooper, que de nuevo es Kyle MacLachlan, ¿no?
en torno a la muerte de una conocida estudiante de secundaria llamada Laura Palmer, que esta muerte es todo un misterio, lo representan en la serie como todo un misterio, y ella misma se vuelve un misterio, ¿no? Esta investigación va revelando sucesos escabrosos y secretos que muchos ciudadanos aparentemente respetables guardaban, ¿verdad? El cineasta dirige 6 episodios en total, incluyendo los 2 primeros, y escribe en, como en coautoría, ¿no? Algunos más, pero aparece como actor en algunos de ellos, o sea, aparece ahí mismo David Leitch como director del FBI y sobre todo del caso, ¿no? La serie se estrena en la cadena ABC en el 90 y poco a poco fue revelándose que todo fue un fenómeno sobrenatural o paranormal, ¿no? A todo el mundo le empieza a gustar. Estamos hablando de otra época, claro. Eh, Ningún otro director como Lynch había tenido tal aceptación, ¿no? La serie fue vendida a infinidad de países y algunas de sus frases ingresaron a la cultura popular, a la cultura pop, ¿no? Se hicieron parodias de la misma en Saturday Night Live y en la serie de animación de Los Simpsons. Lynch aparece en la portada de la revista Time y en gran medida, pues, se debe al éxito precisamente de esta serie Twin Peaks, ¿no? El director encarna el papel vociferante y medio sordo del jefe del agente Cooper, que es Gordon Cole. Pese a todo, Lynch chocó con los responsables de la cadena por distintos motivos, en esencial por la posibilidad de revelar o no la identidad del asesino de Laura Palmer, ¿no? Es bien curioso ver en escena a Lynch porque pues sí grita, ¿no? Pues, está medio sordo y siempre se pone el teléfono muy, muy pegado y tiende a gritar y luego sabes qué es él, ¿no? La cadena insistía en desenmascararlo, ¿no? El asesino, ya que en la segunda temporada, pues todos esperaban este hecho, pero Lynch quería seguir guardando el secreto hasta el final. Lynch pronto se desencanta de la serie, ya como que le empieza a no gustar tanto, y como esto resulta parte de la declaración de que abandonaba sus proyectos un poco, ¿no? Pero es que David Lynch es así, intenso, ¿no? De alguna forma es la función de un artista. Entonces, en aquel tiempo, Lynch empieza a colaborar con la editora y productora, con su compañera sentimental en la vida real, Mary Sweeney, que había trabajado como asistente para él en Blue Velvet, ¿no? En esta colaboración se prolonga a lo largo de 11 proyectos. Ya como forma breve diré que de Twin Peaks hizo 3 temporadas, ¿no? Y una película. Entonces estamos hablando que es de lo más grandioso que hizo Lynch y trascendente, ¿no? La serie se hizo serie de culto y de hecho muchos de sus seguidores confirman que en la serie también interpreta cosas esotéricas, ¿no? Ya de la magia y de rituales, ciertos rituales. Que esto puede ser cierto porque a él le gustaba mucho toda esta cuestión de jugar con lo ritualístico, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Qué te les voy a hablar más de eso? Pero ¿cómo ves Es que, eso? ajá, justo esa parte así como que medio me saltaba el ojo, esa parte, no sé, no quiero encasillar a David Lynch como esta corriente de los New Age, pero Ujú. sí esta parte de que practicaba la meditación trascendental y que de hecho, bueno, de alguna manera financió hasta cierto punto una escuela, ¿no? Una fundación que radicaba justamente en la investigación acerca de lo voy a decir así, fenómeno, ¿no? Porque quería conocer cuáles eran como los efectos de estas prácticas y cómo mejoraban y ayudaban al cuerpo. En las Ujú. últimas declaraciones que se saben de David Lynch antes de fallecer, digamos, como muchos caen en esta contradicción, ¿no? De que tenía efisema pulmonar y que, bueno, estaba en sus últimos días a causa de este mal, en función de que uno de sus vicios era el cigarrillo, ¿no? O sea, Sí, y la marihuana. intentando dejarlo varias Ujú. veces, pero digamos, se hace relevancia que su efisema era en función del consumo Sí, del murió por tabaco eso. Exacto. y, y que inició a muy temprana edad, de 8 años. Me preguntaría, ¿cómo a Sí, los 8 años demasiado. incurres en fumar, ¿no?
Por ahí también Cañón. había que, Sí. esta cuestión del body horror, y bueno, ahorita retomar un poco la idea que ya no concluí por el corte de tiempo, parece que habían nacido con un pie equinovaro, se dice. Y no, bueno, Creo que sí. había tenido como algunas afecciones así, y entonces Ujú. cuando leo eso, Pie digo, de caballo. claro, ajá, claro, tiene que ver con esta cuestión del cuerpo, la función del cuerpo, cómo nos desprendemos del cuerpo en la meditación trascendental. Y bueno, hacer el uso de esta cuestión de la mente y la condición y un poco a través de su versión del mundo, ¿no? Logra, digamos, dar lugar al deseo, ¿no? Porque, como lo decir, está muy oscuro, ¿no? Está muy irrisorio, lleva al límite, es muy extremo en la manera de, ¿no? O sea, para que tengan algo más actualizado, si no vieron David Lynch y vieron la sustancia un poco ahí, ¿no? No es como un trabajo, Fíjate que hay muchos en tanto como el que, trabajo con el cuerpo, en tanto el trabajo con el ajá, cuerpo, ¿no? Yo lo acercaría más o lo aproximaría más a la propuesta de Olivier Sarrazin, que si tampoco lo han visto, o sea, sí prepárense para ver en Instagram y lo también pueden si quieren encontrar y podemos hablar ahí, de él. sí, 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 no es espeluznante, es espeluznante, pero la manera en Y cómo muchos, va a ser el recorrido ajá, hasta cierto punto del existencialismo, de la pérdida de la identidad y cómo muy recobrarla, kafkiana, es la ¿no? apuesta que va. Exacto, o sea, su gran influencia de David Es Lynch es Kafka, Kafka. En el caso lo voy a mencionar ahorita. sí, o sea, en el caso de Sagasán, no sé si también tenga la influencia de Kafka, pero en la performance que hace es esa transformación del ser, ¿no? De lo, digámoslo así, de lo ominoso, de lo monstruoso, que puede decir de lo irrisorio, de lo burdo, Y es porque que Sustancia acaba es un así, con un terror, final súper burdo, que no te lo esperas, ajá, y es que no pero te va realizando la el cuerpo, transformación al ¿no? ser. Ajá. ¿Mande? Digo que como el terror corporal, pues no puedes escapar del cuerpo, ¿no? Por eso es uno de los más grandes. No, es que también esa es una de las cosas que entra a punto de debate, ¿no? Yo, Ujú. voy ahorita a entrar a un seminario porque yo ya voy a empezar a trabajar cosas personales y para también arriesgarme a impartir como o conferencia o taller o seminario respecto a lo que me vuela en la cabeza ahora. Pero Pero ahora bueno, eres coach, pues no era como muy no te hagas coach, o sea, coach yo New voy Age. como, no, o sea, sí practico tai chi y demás, pero la verdad es Fíjate que yo que, estoy a la apuesta ahorita, vuelta a ajá, cosas, con una lectora y con una psicoanalista argentina, a las argentinas como también le machetean mucho. Florentina Gamarra está en Lacan, lector de Oriente, Escrituras del Vacío. Ahorita estoy ajá. como vuelta a cabeza con esa cuestión del vacío que también entraría a debate, pero bueno, son otras cosas. Para Sí, empezar, es interesante, si ¿no? estaría puesta ahí, sería como en esta lectura del Oriente, ¿no? Como también tiene un trazo y una escritura muy particular que Lacan en los últimos eh, tiempos de su escritura y de su pasaje por el discurso psicoanalítico, también señalará qué pasa en Oriente, qué pasa con esa otra cultura que tiene otra forma y trazo de escritura, pero que habla del vaciamiento del vacío, y entonces el debate no es en función de... Ahora veo la meditación no tanto como, y David Lynch lo dirá, o no es David Lynch, apenas lo vi con un oficio que hacía una artesanía, cuestiones artesanales, decía, trabajar en patrones te lleva a un estado de meditación, y ese estado de meditación lleva a un vaciamiento de pensamiento. Entonces, ahorita la idea del vacío del pensamiento, del vaciamiento del Y es ser, es que, en función de vaciar el sentido, pero no llegar a ese punto de la nada o de la nadedad, que tiene que ver con otras cuestiones filosóficas, y ¿no? que Pero no es se un puede en su vaciamiento de totalidad pensamiento y tampoco. de razón. Entonces, me quedo con esa idea, para cerrar, ¿no? Ajá. Es una cuestión mucho más compleja de hablar, pero para cerrar, estaría como en esa influencia más que del New Age, sí converjo como con estas prácticas, ¿no? Sí estaría a debate discutir lo que en algún momento Freud dijo al respecto de que si era el dominamiento de las pulsiones. Yo lo pongo en duda y en interrogación, desde mi práctica y desde mi análisis ahora que estoy haciendo que me está volando la cabeza, ¿no? Cerrando como esa idea.
Y retomando con lo anterior, que ya no había dado tiempo, que estabas hablando justamente de Velvet, ¿no? Y decía que da una apuesta de más allá de jugarnos en una postura psicoanalista o cualquier otro campo donde se lo permiten más que nosotros, hablar en relación de las estructuras. Creo que sí es importante tener como estos puntos cardinales, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que al final del día lo que importa es el discurso del analizante y en función de cómo él se posiciona en relación a su propio discurso, ¿no? Pero bueno, si estamos hablando de la experiencia humana y de la condición humana, creo que el exacerbado trabajo de David Lynch era en función de comprender cómo se suscitaban ciertas cosas, ¿no? Con Grandmother eh, hay muchos aspectos, ¿no? Que tienen que ver con la infancia, ¿no? Sí, teoría sexual, ¿no? Algunas cuestiones de que por qué hay cuestiones como la enuresis, la encopresis de niños, y que finalmente son el reflejo de angustia, ¿no? Y cómo se juega lo familiar ahí. Y lo que me parece es que rompe con la idea del cuerpo órgano. Con Grandmother sí muestra cómo es estado silvestre y puramente orgánico. Eh, pero al final de cuentas traza una metáfora del semillero, de una semilla, ¿no? Que nace. Los hijos pues, son la semilla de los padres, ¿no? Es muy bonita metáfora, pero si los padres no dan lugar, por eso la manera en cómo los presenta sí muestra como un estado silvestre, por eso me hizo como, desde mi formación, hilar en relación al pensar al padre de la horda primitiva que maneja Freud, el padre primordial, cómo no le da lugar al hijo, ¿no? Cómo se juega eh, el amor carente de una madre, pero que germe de la semilla es otro amor y el reencuentro con la abuela, la muerte, por supuesto, la muerte lo maneja a un nivel muy, muy oscuro, muy retorcido pareciera, pero finalmente nos deja ese de cómo los niños se adentran a esas significaciones de la vida, de la muerte, de la relación entre los padres, del amor, el afecto, cuando no hay lugar, o sea, cada uno, creo que sí, Lynch está en un nivel de significante, poniéndonos muy lacanianas, si tú quieres, porque da posibilidad a que cada espectador tenga su interpretación, tenga Sí, su lectura al eso es respecto. lo que No, quería, no, no cae en una sola. ¿no? Porque pues no Uh se, -huh. no se quería encuadrar a ninguna teoría, a ninguna tendencia, pero sí quería que se hicieran preguntas como espectadores, ¿no? Y eso es lo interesante en Lynch, que muchos de sus seguidores dirán que tiene que ver su influencia también con la metafísica, con lo simbólico, con lo ritual, la magia, ¿no? Que eso no nos consta, pero es interesante hablarlo, ¿no? Bueno, yo les voy a dar aquí nada más los 10 cuestiones que probablemente no sabías de Lynch de forma rápida, ¿no? La Uh primera de -huh. ellas, pues es que el Lynch tiene un enfoque muy distintivo, ¿no? Entre surrealismo, simbolismo y la atmósfera inquietante. Número dos, además de dirigir, Lynch es un artista visual, crea pinturas y esculturas que reflejan su estilo. Número tres, Lynch es conocido por su afición al café y también ha hablado sobre su necesidad de esta bebida en su proceso creativo, ¿no? Tiene una línea llamada David Lynch Coffee. Me recuerda mucho también a Mozart, que inclusive contaba los granitos de café que se tomaban, ¿no? Bueno, número 5, perdón, número 4. Además de su trabajo en el cine, Lynch compone música y ha lanzado varios álbumes o compuso música, ¿no? Su enfoque del sonido es igualmente experimental y refleja mucho la cuestión de sus películas, ¿no? Número 5, la serie Twin Peaks es un claro ejemplo de su estilo extravagante, combinando elementos de misterio, drama y surrealismo, lo que le ha llevado a análisis profundos y teorías de fans, ¿no? De seguidores, como te decía. Y hay unos bien interesantes. Número 6. Lynch promueve la idea de que los artistas deben confiar en su intuición y creatividad sin sobreanalizar su trabajo. Esta filosofía ha influido en su estilo y en su proceso creativo. Número 7. Lynch ha mostrado interés en lo paranormal y espiritual, como les decía, ¿no? Lo que se refleja en muchos de sus trabajos, que a menudo exploran temas de lo desconocido. Número 8. Muchas de sus narrativas están influenciadas por los sueños y el subconsciente, bueno, el inconsciente, ¿no? Lo que puede dar lugar a tramas no lineales y simbólicos. Número 9.
Lynch ha hablado sobre su vida en la granja y su amor por la naturaleza, lo que contrasta con la imagen de un cineasta de Hollywood. Y número 10, a menudo Lynch aparece en entrevistas y programas donde su forma de hablar y su presencia son muy peculiares, como sus obras, ¿no? O sea, tiene su forma muy propia de hablar y a veces de quedarse pensativo, ¿no? También referido a la meditación, donde decía que era otra forma de encontrarse consigo mismo, ¿no? Que eso se me hace muy interesante. Eh, bueno, los fans, seguidores han revelado algunas cosas que ellos encontraron de lo simbólico en la serie Twin Peaks, ¿no? Por ejemplo, el piso es un piso rayado entre blanco y negro, ¿no? Donde ellos dicen que simboliza la magia blanca y la magia negra, ¿no? Y que el hombre está rodeado de estos simbolismos siempre. Hay dos asientos, símbolos de la dualidad. En ese espacio, entre cortinas rojas, es un espacio entre dimensiones y entre el tiempo, ¿no? Y en uno de esos sillones, al lado hay un planeta Saturno con sus anillos, que siempre en las tradiciones esotéricas el símbolo de Saturno es un símbolo de la muerte. Y la muerte también es un símbolo de la vida, porque si no hay muerte no hay vida, ¿no? De alguna forma esto lo representa inclusive hasta la tierra, ¿no? Si no siembras, no cosechas, y todas estas cuestiones, ¿no? Hay influencia del budismo tibetano también. En esta serie, pues, el budismo tibetano y las prácticas de meditación añaden una profundidad a la serie, ¿no? Mostrando como una búsqueda interior, porque en realidad ahí el agente del FBI, por más que quiere encontrar a Laura Palmer, se encuentra a sí mismo. Eso es algo interesantísimo, ¿no? Revela verdades ocultas y resuelve misterios aparentemente inexplicables, ¿no? En la serie se encuentra con su otro yo, por así decirlo, con su doppelganger, que ya dirán los vikingos, que desde la época de los vikingos se habla esto, como tu yo negativo, como tu yo opuesto, ¿no? Esto nos habla de la dualidad del universo, de la dualidad de la mente, y bueno, en la serie permite acceder a series a niveles de conciencia elevados y resolver problemas que desafían la lógica convencional según sus seguidores, ¿no? Y más allá de lo que podamos interpretar, pues lo que quería Lynch era esto, que hablásemos de las series, que encontrásemos cosas, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, o sea, si David Lynch lo consideramos como un pintor y que dentro de su inclinación está el surrealismo, pues el surrealismo está cargado de símbolos, ¿no? Y el surrealismo es la manifestación y la representación de la vida onírica, Ujú. la vida, la muerte, la dualidad, el bien, el mal, ¿no? O sea, todas estas, mm, ¿cómo llamarlo? Inquietudes del hombre, digo, y Ujú. de la mujer, pues, ¿no? Para que no se vea como una cuestión que sustente, ¿no? Como discursos patriarcales. Pero digamos de la humanidad, ¿no? Si estamos hablando de dualidad, de contradicciones, me parece que él también aprecia este mundo de contradicciones dentro de esta paradoja, que si uno no existe el otro, no, no es que sea como esta reciprocidad de que si no existe uno no da lugar al otro, sino es que los dos convergen al mismo tiempo, ¿no? Es como este problema de quién fue primero, la vida o la muerte, ¿no? O sea, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Ujú. La Eh, energía o la materia, ¿no? exacto, ¿no? O sea, eh, finalmente somos órgano y energía también, ¿no? Pero cada cosa en su lugar, ¿no? O sea, la metafísica también Freud trabajará muchísimo en relación a ello, no se diga Lacan con esta cuestión de la topología. No se diga Carl Jung, Eh, ¿no? ajá, Carl Jung creo que sí está muy asentado en esta cuestión arquetípica, Sí. trascendental, no espiritual, ¿no? O sea, sí él como que dijo, no hago psicoanálisis como Freud, definitivamente, ¿no? Ujú. Eh, eh, pero Pero bueno, o sí sea, creyente la acá, física ¿no? cuántica ahora con Lacan, el lenguaje
que también da respuesta, ¿no? Hay una serie en Netflix muy buena que se llama El problema de los tres cuerpos, ¿no? Que al Sí. final, a mí me deja, no sé, veanla, pero neta el problema de que, bueno, si no existe Dios, si sacamos a Dios de la ecuación, ¿qué hay en su lugar? ¿No? Ujú. No les diré más porque pues la idea es que se hagan su propia lectura y la vean, pero Lacan para dirá mí me que, quedó finalmente de Lacan eso, dirá que es ¿no? Si quitamos de inconsciente, la ¿no? ecuación, si quitamos a Dios de la ecuación, ¿qué está en su lugar? ¿No? Un poco así de David Lynch, ¿no? O sea, habla, hay divinidades, hay esta Exacto. cosmología, esta cosmovisión ancestral que erige lo que ahora conocemos como cultura, ¿no? Pero hubo sociedades primitivas que tenían una organización distinta a la que tenemos ahora. Eso es un hecho, ¿no? Y somos un órgano, un cuerpo que es materia, pero trascendemos esa materia, ¿no? Y que Entonces, aparte nos Freud creemos diría, ¿no? muy, La parte pulsional innegable, ¿no? ujú, y que nos creemos Pero muy civilizados, ¿no? Pero que, por ejemplo, los mayas tenían un conocimiento extraordinario en la medición del tiempo, nada más que no se digo todo, ¿no? claro, o sea, no porque sean eh, sociedades primitivas, significa que estuvieron en un estado silvestre. Yo diría, ¿de verdad nosotros no estamos haciendo ese retroceso de llegar a un estado silvestre? O Exacto, y sea, ahora con la inteligencia artificial creo que más, ¿no? Ya la gente razona menos, ya la gente pone menos atención, ya no puede captar más que 30 segundos de atención, ¿no? sí, una cosa, es más, todo el tiempo escriben a través de WhatsApp y cuando les preguntas algo no lo comprenden, ¿no? O sea, específico y dicen, y entonces, ¿qué escribes? ¿O cómo escribes? O cómo estás la función de la comprensión ahí? ¿Cómo? Ujú. Pero bueno, ¿no? O sea, al punto que también quería llegar y como cerrar es esta cuestión, ¿no? Estos equívocos de que a veces procuramos esa, y cómo lo referimos, ¿no? O sea, ¿es subconsciente o inconsciente, ¿no? O lo inconsciente, ¿no? O sea, hay también un gran debate y finalmente también el tiempo y como vayas y dices, claro, no es subconsciente porque el inconsciente no está debajo de la conciencia, en tanto que esto puede interpelar como esta cuestión de localizacionista que también entra siempre a debate. Es lo inconsciente porque es un estado otro de la conciencia. Exacto. Por ¿Mm? eso Y denominó viceversa, ello, ¿no? por eso lo denominó ello, Ello, porque no es exactamente. exactamente, ¿no? En su primera tópica, después hará una segunda tópica de Freud, ¿no? Ujú. Pero para mí siempre representa lo inconsciente, porque también se juega como el estado inconsciente de tu padre que chocó el auto, ¿no? Entonces, por Ujú. lo menos yo siempre lo refiero como lo inconsciente para referir que es un estado distinto a la conciencia. Ese estado otro distinto a la conciencia. Y si está lo inconsciente, bueno, es el resultado de la conciencia. Lo que iba a llegar es para amarrar un poco esta idea a través de David Lynch. A veces creo que cuando uno hace algo, el pasado puede invocar esas ideas y las colorea, ¿no? O sea, Ujú. el recuerdo, la evocación, la memoria, lo no olvidado, lo que se representa y proyecta a través de la pintura. Eso también es como la función de la transmisión de que cada pintor tiene que envuelto ahí en, ¿no? Y para él era justamente plasmar esta parte onírica de los sueños fantásticos, del amor y en las pinceladas en la pintura ver algo ficcionado de otro mundo, ¿no? Pero que lo hacía pensar en estas historias que después por eso se lanza, yo creo, Así es. Que en inclusive, esta evocación de ello, ¿no? Para traducir estos estados de enfermedad, de corrupción, del miedo, ¿no? Y de imaginar por completo un mundo que no existe. La cuestión es que sí, últimamente la ficción se ha y que desvanecido en la realidad. muchas religiones también se basan en eso, ¿no? En ficciones y en realidades alternas, ¿no? En mitos, en lo que la gente habla, en la Claro, lógica. pero ¿quién no? ¿Cuál no? Sí, porque el fantasma es un sustento de la realidad. Y dirá Freud que el arte nos reconstruye. Cuando todo puede ir, decía Freud, cuando todo puede estar destruido, de alguna forma el arte nos reconstruye. Hizo un soporte para la realidad y es lo que hizo Lynch, ¿no? De alguna forma. Pues es que es una de las formas de sublimar la pulsión. El Así es. arte es una forma de sublimación.
Olivier Sagazan te lo dirá, es una manera de sublimar. El arte es una sublimación de las pasiones, de las emociones, Y de como aquello que dices, queremos representar y proyectar. que la gente se siga preguntando algo que solamente existió en la mente de Lynch, ¿no? Y hoy se siguen preguntando, por ejemplo, ¿quién mató a Laura Palmer? Eso se convirtió en un fenómeno mediático, ¿no? Y hoy en día se siguen preguntando. Muchos fans han respondido de que todo lo que sucedió en Twin Peaks fue un sueño de Laura Palmer, porque al final la serie acaba con un grito de ella en su cuarto, que significa que despertó del sueño, ¿no? Claro, tú decías, bueno, ¿y quién ahora con las nuevas generaciones me hiciste pensar? Bueno, es que ¿qué consumimos? Más allá, que tiene que ver también la cuestión de la industria y el consumo, ¿no? Que critica Lynch a través de Mulholland Drive. Sí. Pero si estamos hablando de que son películas muy densas, películas poco digeribles, ¿no? O sea que si no hay algo ahí que te soporte, Y es que, bueno, no estas lo... generaciones, las nuevas generaciones son las generaciones que tienen más información y al mismo tiempo son las que menos información leen o ven. Por lo mismo, se sorprenden, por ejemplo, con la sustancia, cuando a lo mejor, Alfred Hitchcock ya manejaba estos temas, ¿no? Claro, están, reincidiendo en algo, a lo mejor modernizándolo. Claro, finalmente es la visión posmodernista o contemporánea, eso me quiere, pero digamos, hay una diferencia entre la función del arte, por así decirlo, y lo que evoca y provoca, ¿no? En el espectador, puntualmente, si hablamos de cine, ¿no? En el lector, si hablamos de una obra literaria, ¿no? Eh, etcétera, ¿no? O Sí. sea, ¿qué es lo que trasciende en el otro en función de mirar, de ver, de palpar, ¿no? De sentir como la experiencia Y es que también hay de de arte a irrumpir arte, en ¿no? función del arte, ¿no? Que hoy Hay de arte a arte, sí, también. llamarán que arte es un plátano pegado a la pared, ¿no? Otros dirán que eso es amparte, como Antonio Villarán, ¿no? Que se le debe el concepto. El amparte es esto del arte que se vende en millones y que es un plátano pegado a la pared, ¿no? Que otros llamarán lavado de dinero y otros llamarán que es una carencia de significados, ¿no? Pero yo digo que el arte es lo que te hace pensar, lo que te hace reconstruirte como ser humano. Y esto que hace Lynch para mí es arte totalmente, ¿no? Pues lo que ibas a citar de Kafka, ¿no? Es finalmente hacer como una transformación, genera como eventos, un antes, un después, una vez que ves que conmueve, que algo de ahí, de la imagen, de la historia, de la palabra, ¡pum!, te marca y eso hace un parteaguas. Y entonces ahí viene como eh, esta, eh, este reposicionamiento de un sujeto a través del arte, a mí me parece, ¿no? Claro, porque antes, por Eh, ejemplo, antes de que existiera el internet, y ya casi se nos acaba el tiempo, pues estaban las novelas literarias, los cuentos, inclusive este autor, ¿cómo se llama? Dickens, él confesó en algún momento que estaba enamorado de Caperucita Roja, porque era un ícono de su tiempo, ¿no? Y en su momento, Edgar Allan Poe confesó que mucho de su obra estaba inspirado en Dickens. Entonces siempre tenemos como si fuesen muñequitas rusas, ¿no? El contenido de otro contenido siempre inspira, un artista puede inspirar a otro gran artista, ¿no? Sí, bueno, y que el artista lo acepte también, ¿no? Porque también en el mundo del arte Ah, sí, como abundan los ególatras también, ¿no? Como el ego también nos llega a consumir. Y como claro, en la cuestión de esta industrialización, uno puede pecar también, ¿no? O sea, son muchas cosas a las que apunta David Lynch. Cada artista apunta a algo y digamos, es finalmente como desajenarnos de ciertos discursos al final del día. ¿Se puede? ¿No se puede? Vale la pena intentar tomar el riesgo. Es una de las apuestas que también ujú, se deja ahí el psicoanálisis, ¿no? Qué se mueva en el otro no lo sabemos, qué resuena en el otro no lo sabemos. A mí me parece que David Lynch, sobre todo en Mulholland Drive o en Symphony Theater, maneja esta cuestión del cine mudo,
O sea, es una genialidad cómo mezcla esta potencia del cine mudo, pero al mismo tiempo con la sonoridad. Hay, Exacto. hay resonancia, por ejemplo, en Grandmother, obvio hay sonoridad, hay musicalización, ¿no? Pero Claro. el cortometraje es de alguna manera tejido bajo esta línea del cine mudo. Ujú. Entonces, imagínate, está mucho más complicado y más cañón para los actores interpretar ese papel y jugarse en ese papel, donde no haya un discurso, donde no haya una habla, pero sí hay un lenguaje, hay un cuerpo que transmite cosas. Y está muy loca su propuesta, es la verdad. O sea, no todos eh, que no estén como en ese hilo y demás, pues lo van a apreciar, ¿no? Lo van a comprender. Es que ese rollo rompe con el sentido, no son de esos directores o artistas que esperes a que haya un sentido en su obra. Esa es la bronca. Claro. Y el Pero sentido bueno, se lo das, y eso es parte del surrealismo, del dadaísmo también. Cabe destacar que en su canal de YouTube, al final de cada emisión, hacía como una especie de tómbola con un frasquito y unas pelotitas, y salía una pelotita con un número. ¿Qué sentido tenía eso? No sabemos, nunca lo sabremos, porque es este dadaísmo, ¿no? Puro. Ese es el fenómeno, ¿no? De no esperar algo, porque, por ejemplo, las nuevas generaciones sí pecan mucho pues, de desinformación, ¿no? Se dejan a lo mejor apantallar por películas como esta de, ¿cómo se llama esta película? Que ganó 13 menciones al Oscar. Bueno, que le hizo, no sé, no he visto la industria como para, pero, pero o sea, no tiene nada, no tiene ni guión, no tiene, ¿no? Entonces, es momento como de basarse o refundar el arte en estos grandes artistas del pasado, ¿no? Yo nada más los dejo con eso y también decir que el impacto de la incógnita, de por qué murió, o quién mató a Laura Palmer, esto siguió remarcando mucho lo de las series de misterio, ¿no? Y suspenso. Marcó un antes y después. Entonces, la narrativa del cine empezó a cambiar a partir de Laura Palmer. Imagínate de qué estamos hablando, ¿no? así es. Pues mira, hay algunos que descubren el sentido de la vida en el momento en que ya no hay más sentido. Y se llevan el secreto a sus tumbas. Entonces, lo único que nos dejan es su obra, es el legado de su obra, ¿no? Mira, es que trascienden a partir de la obra y se forma un legado. Quién lo tome, quién sabe, aquel sujeto que quede conmovido en función de la obra de determinado. Pero o sea, nosotros los psicoanalistas, ¿no? Sí. Hacemos función de las obras y del arte y de O sea, ahí Emilia Pérez, analizar y ver qué resulta se de. llama la película, Emilia Pérez, ¿no? Así es. Pero No, bueno, ya para cerrar y despedirme, muchas gracias, Carlos, ¿no? Va a hacer el anuncio de que próximamente en marzo vamos a hacer un análisis en función de la película de Inocencia Interrumpida en el evento de Late, ¿no? De Lapsus de Toledo, ¿no? Que vamos a hacer ahí vamos a hacer tres, ¿no? Ponentes que van a hacer desarrollar y que vamos a ver cuáles son las anudamientos de nuestros discursos y qué es lo que se repite de lo que salga de ahí, de ese análisis en relación a esa película, ¿no? Lo menciono para que vayan abriéndonos agenda ahí, ¿no? Y nos vayan ahí considerando como parte y estén presentes. claro, pues los invitamos a que vean próximamente ese análisis. Y pues también los invitamos a que se suscriban, le den like, compartan, activen la campanita y pues nos vean también en Facebook, TikTok y pues que el psicoanálisis los acompañe. Gracias. Así es. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. I'm taking the challenge, two challenges. The first one is from Laura Dern, and she wants me to get the ice bucket, but with iced coffee. This is a double shot of espresso. Put it in the bucket. I'm going to play Somewhere Over the Rainbow and try to anyway.
The second bucket is for Justin Thoreau, and thank you so much, Justin. And now I would like to nominate for the Ice Bucket Challenge Vladimir Putin. Thank you very much.